Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Desde aquí, desde muy cerca de la ermita, y en el día 25 de marzo, que es el día de la Encarnación, santo de las encarnitas, de las encarnas, vamos a tomar contacto hoy con otro habanero que está más allá de la garita, no muy lejos en este caso, pero más allá de la garita. Se trata de Pedro Juliá Castellón, bueno, por esos apellidos, pero decimos que es Pedro el Jaque, el hijo del Jaque, pues todo el mundo ya lo conocemos, un hombre popular, abierto, un hombre que tiene un carácter muy entrañable y el que todos conocemos sin duda ninguna, y cuyo nombre va unido a una de las artes más maravillosas que puede haber, que es la música. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Encantado de saludarte, que hacía tiempo que no te veía, digamos, en persona. Tiempo. Bueno, ya nos volveremos a ver algún día. Bueno, Pedro, gracias primero por haber dicho que sí sin ningún problema. Desde cuando te propuse el participar en este espacio de los martes. Sabes que vamos a hablar un poco de ti, primero de tu trayectoria profesional y luego también de algunas cosas de Abarán. Tú estás, ya dicho, es un orgullo, digamos, para los habaraneros ver la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, que es sin duda nuestro conjunto orquestal más importante, pues ver a más de un habanero, entre ellos tú y también Carrasco. Cuéntanos un poco tu trayectoria desde que comienzas aquí, aunque hablaremos después un poco de tus comienzos, de aquella gente que formaba la banda, desde la banda de música de Abarán a la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. ¿Qué es lo que has hecho? ¿A qué te dedicas? Vives en Alcantarilla, me dijiste, estás relativamente cerca. Venga, cuéntanos, Pedro, haz un resumen, siempre con el oboe de la mano y en la boca, de cómo ha sido tu evolución desde la banda de música que empiezas aquí en Abarán, cómo surge tu vocación por la música, hasta llegar a donde yo creo que en la región de Murcia el conjunto más importante. Pues yo no podría hablar de mi trayectoria sin empezar a hablar de la banda de música de Abarán y de don Francisco Sánchez. Él, cuando yo me acerqué por allí, ya sabes que era un poco, ibas allá a la escuela que en aquellos tiempos estaba debajo del ayuntamiento. Sí. Me acerqué y me dijo, tú vas a tocar la trompa, me dijo primero. Me dio más que una trompa, un trozo de hierro, y aquello no había manera de sonar, y mi madre me dijo que nada, que eso nada. Y entonces fui y me dio el oboe, que en aquella época no había oboes. Y nada, poco a poco empezamos a funcionar, y bueno, pues el oboe empezaba a sonar. Y yo recuerdo con mucho cariño la Semana Santa, no te voy a decir el año porque no me acuerdo, sería el año 84, 83, 84, que a mí me dieron para tocar la marcha de Nuestro Padre Jesús. Y yo, para mí eso era una dificultad terrible, y yo pues eso supuso, y cuando lo saqué dije, voy a ser músico. Y entonces luego llegó Andrés Villalobos, que a unos cuantos nos cogió y nos fue modelando, nos dio clases. Para mí ha sido uno de los mejores profesores de música que he tenido. Y bueno, nos llevó al conservatorio, en el conservatorio empezamos a estudiar, nos sacamos las carreras y algunos pues nos fuimos a estudiar fuera. Yo estudié en Bruselas con Paul Dombrecht y Alex Van Beveren, y bueno, al volver, yo antes de irme a Bruselas yo ya había tocado en la antigua orquesta de la región de Murcia con Manuel Hernández Silva, sí, de manera profesional, y entonces esa orquesta la escindieron, y con lo que había ganado pues me fui a estudiar fuera. Eso fue y al volver estuve dos años viviendo en Bruselas. Pues empecé a trabajar en el conservatorio por unas listas extraordinarias que salieron, y también a tocar en la actual orquesta de la región, Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, y hasta hoy. Ya pues, si tuviera que, también te digo que ahora he perdido un poco el contacto con las bandas, pero echo mucho de menos el repertorio que tocábamos en aquella época. Esos pasodobles, esas dianas de Don David, esas zarzuelas que en nuestro pueblo
han marcado tanto. Yo lo echo mucho de menos en el repertorio de las bandas de ahora. Te vamos, aunque pero como ha sido como telepatía, te había preparado para ti esta música que parece que tenemos telepatía, para ver si te recordaba algo, efectivamente que te lo recuerda. Dinos, Pedro, ¿qué te recuerda el escuchar esta banda y más en esta fecha cerca de la Semana Santa? Es seguramente la marcha más emblemática de todas las que se tocan en toda España en Semana Santa. Nuestro Padre Jesús, esto para mí, ya te lo he dicho antes, me marcó y fue el punto que yo dije, voy a ser músico, porque esto te llega al corazón, sea creyente o no, esto te marca. Ahora en Semana Santa se tocan muchas otras cosas, pero es cierto que se han dejado un poco de lado estas marchas, Mectub, adoración, Nuestro Padre Jesús, solemnidad, se tocan menos ahora, porque es cierto que van saliendo marchas nuevas y hay que tocarlas, pero sin dejar de lado todo esto, porque tiene una, no sé, parece que las veo como un poco más místicas estas marchas. Sí. ¿No crees, Pedro, y ahora hablar un poco desde los comienzos tuyos en la banda, que nos está un poco colonizando la música andaluza en el ambiente de la Semana Santa? Es que te diría que sí, pero es una cosa que nosotros mismos quizá hayamos creado, porque nosotros cuando hablamos de Semana Santa, tú ves los informativos, tú ves hoy lo oyes en la radio y los especiales te los hacen desde Sevilla. Sí. Todo va un poco marcándote la Semana Santa andaluza y no te hablan de la Semana Santa castellana, de la Semana Santa aragonesa, que son muy bonitas y a mí personalmente me gusta más ese tipo de fervor religioso más íntimo. No tan espectacular, tan de apariencia, tan de aparentar. Sí, pues estamos no solamente en la música, también incluso en el arte, en las imágenes, en los tronos, en los palios. Claro. Eso es andaluz, entonces nos estamos dejando colonizar en la Semana Santa por el ambiente andaluz, bueno. Veremos que no vuelven las aguas a su cauce. Pedro, vamos a permanecer un poco. Has nombrado dos personas y un ambiente muy importante de tus comienzos en la banda, a la que se debe que tú estés en la orquesta, sin duda ninguna. Hay dos personas muy importantes, don Francisco Sánchez Garrido y don Andrés Villalobos. Yo creo que a ellos se debe un conjunto de músicos que salisteis, algunos dediquéis a la música, otros no, pero de una gran calidad y de una gran categoría musical. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ellos pusieron, digamos, el conocimiento. Ellos tenían el conocimiento para hacerlo. Andrés, te diría que es uno de los profesores de música que más representación tiene en la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. ¿Entiendes? Porque profesores que le hayan dado clase a más de uno o dos, está él y pocos más. ¿Entiendes? Pero sin embargo también don Francisco, en su formación más antigua, más estricta, también marcó un método de trabajo, ¿no? O sea, él también un poco nos puso una guía por dónde ir. Pero ahora saliendo un poco de del camino por el que vamos, te tengo que nombrar también a unas cuantas personas. Te tengo que nombrar, por ejemplo, a Abelino Castaño. Hombre,
El otro día, perdona Pedro, lo definí, yo hicimos una charla, una mesa ronda sobre la banda de música, y definí a Abelino, yo no sé, que tenía, no recuerdo cómo decía, de que un brazo corto pero un corazón muy largo. Era corto. Exactamente. Abelino yo estuve con él en la directiva, tú lo sabes, era un hombre generoso, un hombre al que la banda debe mucho. En épocas muy difíciles. Hoy ya la banda va, no digo sola, pero que sí que tiene. Pero en aquella época fue una época muy difícil desde el punto de vista económico, entre otros, y Abelino era un hombre emblemático. Emblemático y muy espléndido. Le dije, perdona, que le faltaba un brazo, pero le sobraba corazón. Eso, así lo definí yo. Ahora lo recuerdo. Así fue. Por ejemplo, a Abelino, a don Pedro García, aunque él estaba fuera de la banda, y tú también. El trabajo que hicisteis en la conversión de banda municipal, de la antigua banda municipal a la agrupación musical Santa Cecilia, todo eso es un trabajo que no es solamente estrictamente musical, y ese trabajo había que hacerlo, probablemente iban de la mano. Sí. Es que eran trabajos que iban de la mano. Uno no podía haber sido sin el otro y el otro no podía haber sido sin el uno. Tú, aunque eras entonces un adolescente, pero viviste bien aquel ambiente, de gente, de otros músicos que fueron de gran categoría, pues estaba Jackie, estaba Gallego, estaba Carrasco, los Carrascos también están en la orquesta, estaba Fidel, estaba el entrañable Cano, estaba Tino, estaba... Sí, era un grupo de músicos, pero Javi era un músico de un grupo de músicos de gran altura. Don Francisco tenía un carácter fuerte, tú lo sabes, pero forjó a músicos ahí de talla. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero... casi todos los que han nombrado, si no todos, también pasamos después por Andrés. Sí, hombre, de otros los dos, que Andrés fue el que tuvo la continuidad. Fue un binomio que sacó a sí. Todo ese grupo de personas. La figura de Andrés fue fundamental en la banda también. Estoy también detrás de él, vamos también a entrevistarlo un día, tiene un asunto, pero enseguida vamos también a entrevistar a Andrés Villalobos. Aquella banda era muy entrañable realmente. Tú, ¿cómo es, saltando un poco más, cómo entras tú en la orquesta, Pedro? ¿Qué se hace para entrar en una orquesta? ¿Se hacen unas oposiciones? ¿Se hace ¿Cómo es eso? En la primera orquesta de la región, pues fue un poco casual, porque los dos oboístas que había en la orquesta aprobaron oposiciones de conservatorio y se fueron los dos. Y entonces tú sabes que yo era bastante tirado para adelante, vamos a decirlo así, ¿no? Y un día en el conservatorio me puse delante del director y le dije: buenas, don Manuel, me he enterado que se ha quedado usted sin oboísta. Si le hace falta, aquí tiene uno. Y él allí mismo se fue a hablar con mi profesor de conservatorio. Salió y me dijo: mañana a las 9:30 de la mañana ensayo en tal sitio. Me parece que era el Cine Popular allí en Murcia. Pues para adelante, lo que vamos a hacer. Mañana, al día siguiente, ensayo a las 9:30 de la mañana. Pues a tocar. Y así estuve hasta finales del 94, que hicimos el último concierto con Antonio Carlos. Hicimos una marina, sí, en el Teatro Romea con Odono Alonso. Y ese fue el último concierto, creo, que hicimos con la antigua orquesta de la región. Después, en el año 96, me parece, se creó la Asociación Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, y entonces, pues, me conocían, me llamaron, empecé a tocar. Al principio, como yo estaba fuera, venía relativamente poco, solamente cuando había papeles de solista de corno inglés y algo así, y después, pues, cuando ya estaba aquí, fui más regularmente, y cuando se convirtió en fundación, pues entonces ya empezamos a trabajar, y ya, pues, hasta hoy. ¿Qué ritmo de trabajo lleváis en la orquesta, de ensayo y eso? ¿Qué ritmo, cómo funciona eso? Pues, más o menos salimos a programa por semana. O sea, hay veces que a lo mejor, por ejemplo, esta semana la tenemos libre después de varias semanas seguidas, prácticamente de martes a domingo, porque nosotros no tenemos la semana de lunes a viernes. Podemos tener a lo mejor una semana de lunes a viernes, luego de jueves a domingo, no tenemos
tenemos días laborables y ya está, no tenemos festivos ni nada de eso. Es más, hay veces los conciertos en familia, como el último que hemos tenido, se lo tienes que hacer un domingo para que puedan ir los niños. No lo puedes hacer en un día entre semanas, porque ni los van a llevar los padres. Claro. Y no van a poder hacerlo. Tú que has estado en los dos conjuntos, ¿qué diferencia hay en cómo se vive la música en una banda de música o en una orquesta? En la banda es todo más familiar. Yo en la banda siento, es más, yo la banda la llevo dentro. Yo sí que donde voy, de hecho, a mí me han ofrecido federarme en la Federación Regional de Bandas, federarme con algunas bandas, y en todas he dicho que no. Yo he dicho que yo soy de la banda de Barán, y a mí que no me toquen. Iré más, iré menos, trabajar, pero yo soy de la banda de Barán. A mí no me mi banda no me va, cuando me necesite voy a estar. Uh-huh. Porque yo siento todavía, esté quien esté, en la banda, esté quien esté, la banda es una, y esa es la importante, todos son parte de la matriz, uh-huh. Y todos estamos ahí. Pero sin embargo en la orquesta, para mí ahora mismo, es un trabajo al que voy muy a gusto, porque tengo buenísimos compañeros, pero el sentimiento de familia lo tengo en la banda. Uh-huh. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Tú no crees que está un poco, lo has comentado antes, la música de banda un poco, no digo menospreciada, pero sí se ve un poco por encima del hombro, y hay una música de banda realmente extraordinaria que merece la pena tocar y escuchar? Por supuesto. O sea, pero es que, si te das cuenta, en la mayoría de orquestas españolas, los músicos de viento, casi todos venimos de banda. O sea, todos hemos tocado antes en una banda. La banda es el semillero donde los músicos después salen. De hecho, ahora que está empezando a haber orquestas infantiles, ahora, hace unos años, empezaron a haber orquestas de jóvenes y orquestas infantiles, han empezado a salir buenos músicos de cuerda que incluso van fuera. Tenemos músicos de cuerda en la Filarmónica de Berlín, españoles. Sí. Entonces, ahora cuando se apostó por ahí fue cuando empezaron a salir de cuerda, pero hasta entonces había gente muy buena, violinistas e instrumentistas de cuerda muy buenos, pero parecía que por el hecho de venir de Rusia o de otras repúblicas comunistas, parece que ya solo por eso tocabas el violín o el violonchelo. Y los miembros de las orquestas se elegían a ellos, aparte de porque tocaban muy bien, que no parezca que estoy diciendo que, pero ahora ya no te asustan tanto, los miramos de tú a tú. Uh-huh. Igual que está la música de banda un poco también, cuando comparamos que también la zarzuela con la ópera, es verdad que la zarzuela es la hermana menor, pero yo creo que merecía la pena revalorizarla también. La zarzuela también tiene... Pepe, ese quizás es el problema. El problema es que miramos la zarzuela como hermana menor. Ese matiz es lo que hace que nosotros mismos la veamos como menos. Cuando la zarzuela, cuando hay un tipo de ópera alemana que es un poco también texto, música, pero sin embargo hoy lo tienes en los grandes teatros de ópera. Sí. Mozart compuso varias de esas. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Pero como nosotros los españoles somos como somos, nos gusta chafar lo nuestro en lugar de ensalzarlo. Nosotros tenemos Katiuska, Marina, Maruja, Doña Francisquita. Tenemos una cantidad de repertorio que le puede dar de largo. ¿Cuántas óperas conozco yo que si tocas el aria famosa que todo el mundo conoce, todo lo demás, podrías decir, vale, 3 horas de música, ¿para qué? Sí. Uh-huh. Y todo el mundo está esperando ese aria del tenor o de la soprano, ¿qué tal? Sí. De esas tienes aquí, así. Sí.
En la zarzuela, sin embargo, hay una cierta entre lo cómico, lo dramático, todo, hay una unión que de una zarzuela difícilmente podría rechazar o decir, venga, voy a quitar esto. Sí. Difícilmente, porque una cosa no se entiende sin la otra. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos, por lo menos en Abarán, mantener la llama de la zarzuela. Cada vez cuesta más trabajo, pero bueno, vamos a intentar por lo menos que además, ahora que sabes que el año que viene cumple el Teatro Cervantes 100 años, a ver si también alcanza la zarzuela un protagonismo especial en ese centenario. Dinos... Sería un buen momento para, por ejemplo, volver a meter el certamen de zarzuela de Abarán. Sí. El que por cuestiones, se imagino, económicas se dejó de hacer, pues ahora, aprovechando ese centenario, podría ser un buen momento para volver a retomarlo. Sí. Poco a poco, sin grandes pretensiones, pero poco a poco volver a llevarlo donde sí que estuvo. Sí. Has estado y has tocado muchas veces en el Cervantes, pero dinos con la orquesta, ¿en qué otros teatros importantes has ido con la orquesta? Pues al Auditorio Nacional, al Palau de la Música de Valencia, pues he ido también al Palacio Euskalduna de Bilbao, pues que podría decirte tantos, es que son 22 años ya. Sí. Tocando en la orquesta de manera, y luego en el Teatro Real, por ahora mismo también, bueno, que podría decirte mucho. Tú has compatibilizado, Pedro, lo que es la orquesta, digamos, con la docencia. Sí. ¿Cómo está hoy en este mundo tampoco la docencia de la música? ¿Qué dificultades entraña? La docencia para mí, de hecho, es mucho más difícil que lo que es la práctica instrumental, porque tienes que tener muchísima mano izquierda y con los tiempos que corren cada vez más mucha mano derecha para poder escribir tanto informe y tanta burocracia, tanta burocracia que te obliga y bueno, pues el alumnado antes yo noto que ahora es un poco más guardería. Sí. Por lo menos las artísticas. La obligatoria es obligatoria, pero las artísticas es un sitio donde los padres llevamos a los hijos a que nos lo tengan allí 3 o 4 horas y nosotros estamos haciendo otras cosas. Es un poco lo que yo noto en la enseñanza de la música actual, a nivel elemental. Vamos. Sí. ¿Dónde ejerces tú la docencia ahora mismo, Pedro? ¿La docencia dónde la ejerces? Ahora mismo no ejerzo la docencia, la he dejado por estas razones que te estoy que te estoy contando. ¿Cuál sería, Pedro, qué obra clásica recomendarías tú? Imagínate que una persona quiere empezar a introducirse en la música clásica, ¿qué obra o qué compositor le aconsejarías tú para empezar a iniciarse en este mundo tan apasionante? Eso es una pregunta difícil. Pues fíjate, en un mercado persa, de ver que ahora que estábamos hablando del repertorio antiguo de banda es una obra bastante, al ser descriptiva un poco también, pues es una obra que se hace agradable de oír, y yo desde luego ya si te quieres meter un poco más en sinfonías, pues por ejemplo la Sinfonía del Nuevo Mundo es una sinfonía que a mí me atrapó, de las primeras obras sinfónicas que yo escuché, también la recuerdo mucho, y luego pues muchos conciertos para piano de Mozart, el 20, el 23, oberturas de ópera, de zarzuela. Es que no sé, es un mundo tan amplio y tan variado. Hay tanta música escrita, claro, y tanta música buena. Actualmente es difícil, aunque las bandas están llenas, pero es difícil que un adolescente, que es la etapa fundamental, se meta en el mundo de la música, bueno, tampoco en el mundo de la literatura, o generalmente, pues ya sabes que hoy hay otras cosas, otras redes que atrapan más al adolescente.
¿Crees tú que este clima cambiará alguna vez, o crees tú que este enredado, hablando de redes también, en que están los adolescentes, será difícil que cada vez más acudan a la música a tocar un instrumento? Yo, por el público que estoy viendo últimamente en los conciertos de la orquesta, yo tengo fe. Tengo fe en que la cosa... De hecho, hemos hecho un ciclo de conciertos escolares, nos queda otro, y hemos llenado el auditorio prácticamente en 6 sesiones. 6 sesiones de conciertos escolares, y el público entregado, no era un público que pasaba un poco de lo que le estabas ofreciendo, ¿no? Y entonces, pues yo espero que eso remitirá. Pero también un poco, yo pienso que la enseñanza, por lo menos la reglada, a nivel, quizás se busca mucha cantidad de alumnado, sí, y yo pienso que lo que habría que buscar más es la calidad del alumnado. Uh-huh. Porque es lo que te he comentado antes. Los papás llevamos a los niños a un sitio para que me lo retengan, igual que me lo retienen en ajedrez, o me lo tienen en inglés, judo, o me lo tienen en inglés. Sí. ¿Entiendes? Sí. Sí, e interés, por si no se esfuerza un poco, pues venga, pues déjatelo, pues ya está. Uh-huh. Sí. Y ya está. Pero eso, yo pienso que la solución es buscar la calidad más que la cantidad. Sin duda. Que ya no te molestamos más esta mañana, vamos a poner un poco hoy filosófico. ¿Qué crees tú que aporta la música a la persona? ¿Tú crees, digamos, que el mundo, si todos fuéramos aficionados a la música, estos líos que tenemos de guerra, de lío, irían un poco mejor? ¿Qué aporta la música a la personalidad de alguien? Madre mía, estas preguntas... Estamos filosofando esta mañana aquí en la ermita, sí. Cerca de la ermita. Pero es que yo creo que hombre, uno de los grandes traumas de mi vida es no saber música técnicamente, aunque yo dirijo coro y todo lo que tú quieras, pero yo realmente música no sé. Ha sido uno de mis frustraciones es no saber música, porque es algo tan extraordinario, tan variado, que yo qué sé, no es que yo sea un melómano de esos exagerados, pero yo creo que la música aporta mucho a la persona. La persona que le gusta la música, yo creo que de alguna forma es un poco más sensible, un poco más dulce, digamos. Mira, la persona que escuchando la banda sonora de La Misión no se emocione, esa persona, pues, yo creo que no tiene que una piedra. No tiene sentimientos. Una persona que no se emocione escuchando, no sé, ahora mismo el segundo movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo, o el concierto de Aranjuez, el segundo movimiento, sí. Una persona que no sienta los pelos de punta escuchando esa música, yo qué sé, es como... Sí. Yo respeto mucho todos los estilos, pero no sé. No. Es que no sé explicarme, Pepe. No, esta música de hoy, pues sí está muy bien, pero pasa, de aquí a 2 años, 3, todos estos cantantes maestros, dentro de 10, 15 años ya nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, hay una música eterna, podemos decir, hay una música intemporal, que esa es la que realmente tiene calidad. Yo aportaría, hay una que me gusta mucho, que es la Caballería Rusticana. La verdad es una verdadera maravilla, pues son piezas que son emblemáticas, que es lo que tú dices, una persona no puede permanecer indiferente cuando escucha una pieza de esa categoría. Mira, Pepe, nosotros respecto a la música es normal que en el tiempo en el que estamos se componga la música del momento, se tiene que hacer. Claro, evidentemente. O sea, pero será el tiempo el que haga su selección natural. Y tú ahora mismo de los 70, de los 80, de los 70, tienes unos temas, tú tienes de los 60 el Yo Soy Aquel, tiene, no sé, ahora mismo tiene distinto, de cada época tiene... Sí, Nino Bravo, Libre, son canciones que no se pierden. Que en el momento que las cantas ahora y están igual de vivas que hace 50 años. Sí. Pero en aquellos tiempos seguro que había 200.000 cantantes que salían en la radio un día y después no se acuerda de ellos nadie. Sí. Entonces ahora es un poco lo que pasa, y esperemos que el tiempo haga su selección natural
y dentro de X años pues veremos lo que queda. Con la música clásica pasa lo mismo, se compone mucha música. En el país en el que estamos faltan orquestas, faltan bandas profesionales, faltan para poder interpretar toda esa música, y que la selección natural que se haga quede ese concierto de Aranjuez, y quede esa sinfonía sevillana, y quede esas obras que dentro de 30 años, 40 años, toquemos las orquestas como repertorio sentado, o toquemos las bandas como repertorio sentado. Sí. Que no sea, que dejemos que la música se haga, y dejemos también que la gente la escuche. No forcemos a nadie a escuchar nada, ni a hacer nada. Que lo haga él, o que un día... ¿Por qué llegué yo? Pues porque un día me levanté temprano, puse la tele y estaban en la 2 poniendo un concierto desde el Mozarteum de Salzburgo. Me quedé alucinado. Yo tenía 10, 11 años. Te puedo decir hasta el concierto que era, el concierto número 20 de Mozart. Sí. Y eso a mí, pues, ¡pum!, fue la bombillita que se me encendió y dije, voy para allá. Eso es lo que tiene que pasar, no puedes forzar a nadie. Sí. Y ha sido un ejemplo, porque es muy difícil vivir de la música, tú lo sabes mucho mejor que nadie, a base de tesón, de fuerza de voluntad, de afición, de sobreponerte a las dificultades, has podido llegar a sentarte en la Orquesta Sinfónica de Murcia, que yo creo que es para mí, pues si no un privilegio, sí, de un síntoma de prestigio, y realmente que cuando miras para atrás verás que has merecido la pena tanto esfuerzo como yo sé que tú has tenido. Eso es cierto. Yo me siento muy orgulloso de ser miembro de la Orquesta Sinfónica de Murcia. Me siento muy orgulloso de haber salido de la banda Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán, porque Pedro Juliá no se entiende sin la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán. Igual que Carrasco, que también te acompaña en la orquesta, también el nacimiento es el mismo. Sí, además Jesús, yo tengo claro que Jesús es uno de los mejores clarinetistas de la región de Murcia, sin duda, y probablemente de España. Lo tengo clarísimo. Pero ahí estamos los dos, decidimos quedarnos en nuestra tierra, en nuestros momentos vitales decidimos quedarnos aquí, y aquí estamos intentando hacer más grande nuestra tierra, por donde vamos. Pues para nosotros es un orgullo que Pedro, que Jesús estéis en la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia. Y bueno, pues hemos hablado de mucha gente, de don Francisco, de Andrés y tanta gente, de cosas de la música. Yo creo que ha sido una conversación realmente muy positiva esta mañana, y a ver si conseguimos atraer a la gente a la música, que es una maravilla, una de las grandes maravillas de la creación. Pedro, si quieres saludar un poco a tu familia, a tus amigos que tienes aquí en Abarán, y venir por aquí de vez en cuando, por lo menos que te veamos en persona. Pues siempre será un placer. Mamá, hermanicos míos, un abrazo muy grande desde las ondas. Y quería solamente decir una cosa. Aquí en el pueblo en el que vivo, en Alcantarilla, yo salgo a andar mucho y voy a 2 sitios muy concretos porque me recuerdan a Abarán. Uno es la noria que tenemos aquí en este pueblo, digo, la de mi pueblo es más grande. Y a la contraparada, aunque está un poco alejada de mi casa, está a unos 4 kilómetros, voy andando, voy a la contraparada y digo, en el Jarrar hacíamos luz con esto. Entonces, es la manera de hacer, aunque no vaya todo lo que a mí me gustaría, es mi manera de acercarme, de acercarme a Abarán. Pedro, una verdadera satisfacción hablar contigo en esta mañana de marzo, último martes de marzo. Muchísimas gracias, sigue adelante con la música, que la música dice que amansa a las fieras, pero yo creo que amansa y arregla y dulcifica y consuela y acompaña a cualquiera que la escucha y que la practica. Así es, maestro. Hasta una próxima ocasión. Hablar con todos. Venga, hasta luego, muchas gracias, Pedro.